Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque hay motivos, razones grandes, muy grandes, para darle gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos? Que les vea la mano. ¿Cuáles son agradecidos? Ahí la mano levantada, diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que me enseña que el Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió entre nosotros, nos enseñó lo que debemos de hacer para vivir eternamente contigo. Gracias, Señor, porque este día estamos conmemorando la mejor noticia que hemos recibido, y es que resucitaremos así como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por las buenas noticias que recibimos diariamente. Gracias, Señor. Amén. Bien. Ojalá, que significa Dios quiera, usted nunca vaya a proferir un mal deseo, una razón o algo así, diciendo ojalá, porque ojalá significa Dios quiera. Pero en lo que vamos a hablar, ojalá ustedes recuerden todos los días el nombre que le he puesto a esta enseñanza, que se llama sin resurrección no hay salvación. Escuche bien, usted puede ser del que viene a la iglesia, tiene Biblia y todo lo demás, pero a lo mejor no cree en la resurrección. Escuche cómo son las cosas tan tremendas. Mucha gente llega a creer en la reencarnación. La mayor parte de los que creen en la reencarnación dicen: yo siento que en mi anterior vida era una reina en Egipto, de una Cleopatra. Pero la reencarnación también dice que se puede volver perro, gato y cualquier animal por ahí. Eso es la peor tontería que pueda haber. Nosotros no creemos en reencarnación, creemos en la encarnación de Cristo, que fue cuando Él vino y se hizo hombre, tomó cuerpo humano, y en la resurrección, que es de lo que vamos a hablar en este día. Diga. Entonces, usted va a recordar que sin resurrección, y no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios dice. Vamos a mirar, como siempre, para sustentar lo que decimos en la Biblia: porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Los de Corinto se creían inteligentes, eran tremendos cabezones. Para ellos, su cultura, su conocimiento, su filosofía, sus cosas, y bueno, tienen de qué dársela. Como cierto país de nuestro continente, tienen de qué sentirse orgullosos. Hay mucha raíz etimológica y parte de cuando hablo de raíz etimológica, es el origen de la palabra, sobre todo en cuestiones de ciencia y cosas. Pero a ellos no les cabía en la cabeza que había resurrección. Ahora que están tan concentrados hacia allá, vamos a leer todos. A ver. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos,
¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo. Eso lo dice la Biblia. Vamos a continuar con el versículo número 16 hasta el 18. Y si no hay resurrección de los muertos, ¿qué pasó? A ver, otra vez. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Ojo, y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Por eso es que sin resurrección, ¿qué? Con ganas. Sin resurrección, entienda eso. Nos toca armarnos de todos los argumentos posibles para convencernos nosotros, antes que los demás, que existe la resurrección. Porque si usted se la pasa sobreaguado allí y no ha entendido la importancia de la resurrección, así como cuando uno se quiere quitar a alguien de encima, mire tal cosa, sí, ojo con eso, porque sin fe es ¿qué? ¿Y qué es fe? Fe es confianza, certeza, seguridad, que lo que yo estoy diciendo, Dios lo ha dicho, por ejemplo. Por eso los apóstoles decían, entonces estamos mintiendo, entonces les estamos echando cuenticos para niños. Vamos a mirar algunas, porque son muchísimas las razones por las que nosotros estamos seguros que Cristo ha resucitado. A esta altura, si a mí viene alguien y me dice, si usted sigue diciendo que Jesucristo resucitó, como dijo una vez en la discusión de dos hombres, lo mato. Yo digo, para adelante, porque yo creo que Jesucristo resucitó. Cristo predijo su resurrección. ¿Cristo qué hizo? Mire lo que él le decía a los discípulos y a los apóstoles. Los discípulos eran todos los creyentes, los apóstoles fue los que el Señor escogió. Hagan diferencia entre ellos, entre los unos y los otros. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Ojo, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Diga amén. Pero ellos oían, mas no entendían. Ellos no entendían qué era lo que el Señor les estaba diciendo. Eso es como un premio de consolación para los que enseñamos. Que no, pero si al Señor, que es el maestro de maestros, le pasaba eso, ¿qué puedo esperar yo? Entonces, argumentamos diciendo que Jesús hizo numerosas apariciones a sus seguidores. ¿Qué hizo? Y yo tomé tres. La primera es a los que fueron a mirar la tumba. Es bien interesante eso del primer día de la semana. Por si ustedes no recuerdan, les voy a decir que el primer día de la semana es el domingo. Que cuando usted le dedica las primeras horas al Señor, está honrando al Señor. Que cuando usted se va a hacer otras cosas que nada tienen que ver con la iglesia, primero están las otras cosas que el Señor. Que el día domingo no lo inventó Constantino, sino que los cristianos, aunque tenían que trabajar, madrugaban y antes que saliera el sol ya se habían reunido, participaban de la cena del Señor y conmemoraban así la resurrección de Cristo. Esto lo hicieron durante 300 hasta el año 315.
El Señor murió en el año 30 de nuestra era, realmente. Entonces, por más o casi 300 años celebraron, a pesar de la persecución, se reunían y alababan al Señor. Ahora que tenemos el domingo para nosotros, le buscamos con Valpalo. Bueno, entonces la primera que ustedes miran ahí en un cuadrito, Él consoló a los dolientes fuera de su tumba el día domingo por la mañana. María Magdalena y otros fueron a visitar la tumba y encontraron que la piedra ya se había corrido. Es bien importante esto de la resurrección del Señor. Ya después hablamos, porque el Señor Jesucristo no resucitó a las 4 de la mañana. El Señor Jesucristo resucitó realmente a partir de las 6 de la tarde del día que nosotros llamamos sábado, porque para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día, no como nosotros que partimos la hora a las 12, sino que comienza entonces, cuando se habla del primer día de la semana, quiere decir que resucitó cualquier hora a partir, escúcheme bien, a partir de las 6 de la tarde del día sábado. ¿Están aquí? Sí. Bueno, estas mujeres iban allí para llevar a especias aromáticas y se encontraron con la buena noticia y con una palabra que le dijo un ángel a ellas: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué qué? Luego tomé otra parte que es en el camino a Emaús. Se encontró con unos discípulos creyentes en él que iban de la celebración de la fiesta hasta su pueblo. Y por el camino el Señor se les unió y comenzó a hablar y les preguntó, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Y yo, no, que Jesús lo crucificaron, y le contaron allí y no lo conocían. ¿Cuántas veces el Señor habrá estado a nuestro lado y no lo hemos conocido por falta de revelación? ¿Sabe cuándo lo conocieron? Cuando Él partió el pan y daba gracias, porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, daba gracias por los alimentos. Cosa que algunos de nosotros no hacemos. Y ahí lo conocieron. Más tarde ya se le habían ido sus seguidores, sus discípulos, de nuevo al antiguo trabajo. Pedro y los otros se habían ido nuevamente a la pesca y el Señor fue y los buscó, los trajo, y fue cuando Él comió pan en presencia de ellos. Fue cuando al volver a la playa encontraron que había pescado y pan, y comieron pan y pescado. Eso, la buena noticia para los que comen desde muy tempranas horas de la mañana hasta muy tarde de la noche, es que después de resucitados podemos seguir comiendo. Dámele un aplauso a Dios, tan bueno que es, ¿no es cierto? Amén. Otro argumento para creer en la resurrección del Señor Jesucristo, estoy entresacando algunos, es la fe inquebrantable de los discípulos que convence que hay resurrección. ¿No han pensado ustedes en un hombre como Pedro, que le juró al Señor, dijo, todos te abandonarán, todos harán cosas, pero yo aquí fiel y firme? Y no fue un soldado, no fue el gobernador, no fue un grandotote el que vino a preguntarle, ¿usted anduvo con Jesús? Fue una señora. No era la reina, no era la esposa del senador, no era la esposa del sumo sacerdote, porque los sacerdotes de esa época se casaban y se deben de casar, dice la Biblia. Entonces lo negó. Y si fuera por una vez, 3 veces. Y para que le creyeran, ya aunque las Biblias utilizan palabras más suaves que se llama eufemismo, comenzó a maldecir para que le creyeran. Es como cuando a usted le preguntan, ¿usted es cristiano? Bueno, no, pero usted tiene pinta de cristiano. No.
Y les vuelven a preguntar y usted comienza a decir groserías y un lenguaje bien vulgar para que le crean que no es cristiano. Eso hizo Pedro. Y él se apareció. Pero ese hombre se transformó de ese timorato, de ese miedoso, de ese allí como muy, al que se puso de pie y comienza a predicar. Esa transformación. Y de los otros. ¿Dónde los encontró el Señor después de resucitado? Metidos en una habitación, escondidos. ¿Dónde anduvieron después de crucificar el Señor? Huyendo. Estaban tímidos. ¿Cómo se da esa transformación de alguien tan miedoso a una persona que valga la pena enfrentar y que tenga el valor? ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de pasar aquí y de pronto les da cierto temor, cierto temblor y pues le mandamos colocar esta parte aquí oscura para que no vean el temblor de las piernas? ¿Algunos de ustedes han tenido esa experiencia? 2, 3, 4 y somos poquitos. Imagine usted ante una multitud, porque no fueron los 3,000 que se convirtieron en una multitud. Eso quiere decir que Jesucristo resucitó. Ahora esta gente proclamaba de manera valiente la buena noticia, arriesgando sus vidas por predicar. Es más, los llamaban y les decían que no prediquen más porque los vamos a matar. Bueno, ustedes verán. La segunda cosa aquí hablando es su comportamiento audaz y valiente. Y dice que proclamaban la palabra de manera muy, pero muy valiente. Y es que se necesita valor para que le quiten a uno la propiedad, lo metan a la cárcel, o lo maten, o lo echen a un pozo lleno de leones en ayuno. Los leones romanos eran más consagrados que los cristianos de ahora, esos ayunaban seguido, y levantaban el ayuno comiendo cristianos. Sabía lo que les esperaba, y escuche bien, más tarde a otros cristianos los crucificaron. La importancia de la crucifixión del Señor Jesucristo es porque Él es el Señor y porque Él murió y resucitó, pero fueron miles de cristianos los que crucificaron, muchos. Y ahorita que hay gente, ustedes no, digan amén cuando yo digo ustedes no, que estoy diciendo algo de amén, ojalá me salve de esa. Por cualquier cosa niegan al Señor y por cualquier cosa se desconectan de la iglesia. Ellos predicaban con absoluta certeza que Jesús había resucitado de entre los muertos. Para nosotros es fácil porque desde niños hemos oído que Jesús resucitó. Es cuestión de convicción, de aceptarle, pero no, por ejemplo, de alguien que nunca haya oído hablar que Jesucristo resucitó. Otro argumento es el crecimiento de la iglesia cristiana confirma la resurrección. Diga amén. Amén. Para el tiempo de la persecución mataban a un cristiano y como el estadio estaba lleno de personas, al salir de ese estadio eran muchos los que decidían hacerse cristianos. Mataban uno y se multiplicaban, y se multiplicaban, y se multiplicaban. Y sucesivamente, a pesar de todos los medios, a pesar de todos los ataques, a pesar de todo, la iglesia cristiana sigue creciendo. Amén. El crecimiento que hay en el mundo entero del cristianismo es exponencial, es tremendo. Solamente que estamos en una lucha tremenda porque, bueno, ahorita con la nueva moda de que no nacen niños, pues de pronto alcancemos el promedio, ¿no? Pero antes había tanto crecimiento, tantos niños, que no alcanzábamos a evangelizar a las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo se dio el crecimiento de la iglesia? Ya había hablado de Pedro. Dios bendiga a Pedro. El primer sermón de Pedro que trató sobre la resurrección de Cristo, cuando ustedes leen la resurrección de Cristo, lo hizo Pedro el timorato, el miedoso. Y la gente al oír la predicación de ese hombre ungida por el Espíritu Santo de Dios, lo recibió como su Señor y Salvador. Y no pasaron 3,000. ¿Cuántos?
No, pero así no apagamos una vela entre todos. ¿Cuántos se convirtieron al Señor? Eso. ¿Han leído que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Hay que cantarle a Dios con alegría, hay que decir amén con alegría, hay que predicar con alegría, hay que hablar con ganas, hay que orar con ganas. Porque si fuera para un sepulcro tenaz, me voy al cementerio, muertos, aquí estoy, y espero que se cumpla la palabra, huesos vivan y levántense y toda esa cosa. Pero yo estoy predicándole a gente viva, a aquellos que creemos en el Dios Todopoderoso que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y dice allí que se añadieron 3,000. Esa es mucha iglesia tan poderosa, 3,000 en un día. Arrancaron. Se dice que a los 2 años en Jerusalén habían 25,000 cristianos. ¿Y sabe cómo se los ganaban? Haciendo reuniones en las casas. ¿Sabe por qué usted de pronto no ha querido prestar su casa? Porque se le ha olvidado 2 o 3 cosas. Una, que cuando se muera no va a llevarse su casa. 2, que lo que tiene se lo ha prestado el Señor. Y 3, que usted le ha dicho mentiras al Señor, y yo también se las dije, pero ahora ahí estamos arreglando la cosa. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en su casa es su voluntad, no la de Dios. Pero esta gente sí había entendido, dijo, vamos para adelante. Y abrían las puertas. Y no salían con el cuento, no es que mis muebles son muy regulares, no es que yo vivo en una casita muy pobre. Pues más pobre fue donde nació Jesucristo, que fue en un pesebre. Ay, sí les pesa, yo los entiendo porque la conciencia es tenaz. La iglesia creció de manera exponencial porque hubo grupos pequeños, digan. Y eso lo ha seguido usando Dios. Las iglesias de mayor crecimiento en el mundo han seguido la fórmula que los apóstoles hicieron. Otro, finalmente el testimonio de cientos de millones de vidas transformadas a través de los siglos muestra el poder de la resurrección. Otra vez diga, ¿qué? Amén. Le voy a decir, se llamó Teen Mission, Misión de Timoteo, un programa que hicieron en los Estados Unidos. Démenle un aplauso a Dios, durísimo, que le duelan las manos, eso. Bien. Amén. Y entonces hicieron una prueba. El gobierno trató drogadicción, alcoholismo, prostitución, pornografía, todas esas adicciones. De 100 llegaban, cuando podían, tenían un éxito tremendo, 8. 92% no funcionó. Y entonces hubo un pastor que fue y presentó un proyecto y dijo, yo creo en el poder de Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo? De 100, 95 eran transformados, cambiados por el poder de Dios, porque Dios es poderoso. Entonces, ¿qué han encontrado las personas ahora? Han encontrado esperanza. Miraba y escuchaba el testimonio de una reina de belleza de Miss Universo. Comenzó su carrera a los 12 años. Viajó por el mundo entero. Tuvo todo lo que quería, que conocer, que hacer, que desfilar, que banquetes, que reuniones, todo. Y decía, cada día me iba sintiendo más vacía, más sin sentido la vida. Yo lo único que pensaba era en suicidarme. Cada día. Y entonces alguien me dijo, lo que usted necesita es a Jesucristo en su vida, y a pesar de todo lo que a ella le pasó al Señor Jesucristo, el diablo le ofrecía toda la gloria del mundo, renunció a todo eso, recibió a Jesucristo y dice, hoy soy la persona más feliz, he encontrado el camino, he encontrado esperanza y he encontrado sentido a la vida, y ahora sé para qué vine a este mundo. Eso no sucede con ella, sucede con millones de personas.
Y es que la prueba más concluyente para la resurrección de Jesucristo es que Él está viviendo dentro de los creyentes hoy. El Señor no habita en esta casa, el Señor habita en nuestros corazones. Y nosotros, por tener a Cristo en nuestro corazón, nos reunimos como familia para alabarle y glorificarle. El único, hay varios hombres de ciencia que fueron ateos y dijeron: voy a demostrar que ese cristianismo es mentira. Voy a demostrar que eso es un fraude. Voy a demostrar que la Biblia es uno. Y se pusieron a demostrar y hoy son defensores de la fe. Porque en ese demostrar que no era cierto, encontraron que es cierto y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Él ha resucitado. Ahora, la única tumba porque Moisés no lo encontraron porque el Señor lo escondió para que no hubiera idolatría. Pero la única tumba donde dijeron: mire, aquí es donde metieron el cuerpo del Señor Jesucristo, y está vacía, era el cristianismo. Si usted va a los fundadores de cualquier cantidad de religiones, allá está la tumba, allá están las cenizas, allá están todo. Pero el cuerpo de Cristo no está allí. Diga. La resurrección demostró que Cristo es divino, que Cristo es Dios. Eso se llama deidad o divino, que es lo mismo que es Dios. Él no es un profeta, Él no es un ángel, Él no es un enviado, así como así. Él es Dios. Él es Dios. Jesús demostró su deidad o divinidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. La Biblia dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Diga qué? Amén. Por eso es tan importante leer las Sagradas Escrituras. La resurrección de Cristo es el poder de Cristo para perdonar pecados. ¿Se acuerda que lo iban a matar cuando dijo: ¿qué es más fácil, perdonar pecados o toma tu lecho y anda, tu camilla y anda? No, pues que tome la camilla. Ah, bueno, para que ustedes vean quién soy yo, le dijo al que había estado paralítico: tus pecados te son perdonados. Y para nosotros por ahí de pronto le andamos echando señales de la cruz a la gente, diciendo lo bendigo, o de palabrita le perdono, pero el que perdona los pecados se llama Jesucristo. Y entonces al resucitar, Él estaba demostrando que es cierto. La Biblia afirma: si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor, aún estás en los pecados. Es decir, estamos en un problema. Porque por ahí he visto algunas entrevistas que le hacen a la gente: ¿usted nunca ha robado? No, sí. ¿Usted nunca ha mentido? Sí. ¿Usted nunca? Sí. ¿Y qué merece si usted ha hecho todo eso? No, pues el castigo. Y entonces, pues que necesito que se quite esa carga, ese pecado, ese castigo. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el problema y la vida eterna. Escúcheme, levanten la mano derecha, toditos, diga: Señor, te pido que me reveles esta verdad, que yo la pueda entender y practicar. Escuche. A partir de cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, el pecado no tiene poder sobre usted. Antes sí. Digamos, una que tenga cualquier vicio, a cualquier cosa, él puede decir: sin Cristo, dice, me dominó. No pude con la tentación y finalmente lo hice. Pero después que Cristo haya entrado a nuestro corazón, nosotros estamos por sobre el pecado y nosotros lo hacemos si queremos o no queremos. La Biblia dice por allá en segunda carta a los Corintios: examínense su fe.
La pregunta es, examínese si realmente usted tiene a Jesucristo en su corazón. Porque si a estas alturas cualquier pecado domina su vida, algo pasa. ¿Me he hecho entender? Señor, dijeron que entendieron. Con la resurrección de Cristo, el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan su regalo, la salvación. ¿Cuántos han recibido el regalo de la salvación? El regalo. Recuerde, es un regalo, pero hay que cuidar. La resurrección de Cristo reveló el poder de Cristo sobre la muerte. El diablo tenía herramientas, armas poderosas. Uno era el pecado. 2, la muerte como amenaza para el ser humano. Y 3, el diablo era un terrible enemigo. Pues los 3 fueron derrotados por el Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Dice la Biblia, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Los derechos, lo que Él recibió, al usted y yo hacernos cristianos, también lo recibimos. Es decir, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Por eso en Corintios capítulo 15, que son 58 versículos, es un capítulo larguísimo, dice, muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde? Un verdadero cristiano ve la muerte de otra manera. Porque la muerte es una transición y ya. Luego, la resurrección también asegura nuestra victoria sobre la muerte. Dice, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, nosotros hicimos con mi hermano mucho daño en una casa. Y la dueña de la casa, con justa razón, le dijo a mi papá que no nos llevara más. Dijo, lo siento, usted es un extraordinario hombre, un tremendo trabajador, no lo cambio por nadie. Maestro Arias, pero sus hijos, aquí no. Con justa razón, dañamos muebles carísimos y cosas, puertas y bueno, con justa razón. ¿Sabe qué le dijo mi papá? Señora, donde va el mar van sus arenas. Lo siento mucho, yo arreglo lo que ellos hicieron, pero yo no puedo despedir a mis hijos porque son mis hijos. Eso mismo hace el Señor Jesucristo con nosotros. Donde Él está, nosotros estaremos. Si Él reina, nosotros reinaremos. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Eso así que la resurrección derrotó al enemigo de Dios. ¿Cuál es el enemigo de Dios? El diablo. Todo el tiempo desde Adán, él comenzó por la bronca que le tenía a Adán. ¿Cómo así que creado a imagen de Dios? Hasta que lo engañó y comienza la lucha. Hasta cuando el Señor Jesucristo resucitó, tuvo uñas, tuvo espuelas, tuvo colmillos, pero a partir de la muerte de Cristo el diablo ha sido vencido. Amén. No le tenga miedo, que hay gente que le tiene más miedo al diablo que respeto al Señor Jesucristo. Nosotros no, Señor, al diablo no le coma cuento. Él ha sido vencido en la cruz del Calvario, murió Cristo, pero el Señor resucitó y le dijo, se acabó todo. Algunos dicen que Satanás, cuando vio morir en la cruz del Calvario, dijo, a ver, hasta aquí le llegó. El problema, no sé si sí o no, porque el Señor lo había repetido muchas veces que Él resucitaría, pero en el momento en que Cristo resucitó, se le acabó todo poder al diablo. Por eso es que en el nombre de Cristo nosotros cuando creemos le decimos a un demonio, fuera y tiene que salir. Tiene que abandonar ese lugar. Si ustedes dice, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo han leído? Eso es.
Entonces, ahí está. Cuando Jesús se levantó, el poder del pecado, la muerte, quedaron siempre destrozados, derrotados, y nunca nosotros debemos de temer a Satanás ni la muerte, nada de eso. Eso se acabó. La terminación de la redención, el Señor, después de resucitado, estuvo 40 días. ¿Cuántos días? 40. No, pero fuerte. ¿Cuántos? 40. Eso. Y Él en esos 40 días enseñó e hizo cosas que un buen cristiano ya las tiene claritas. Pero dentro de las cosas que quiero recalcar es un mandamiento que dio después de resucitado. Y está en Mateo capítulo 28, versículo 19-20, dice: id pues y hagan visitas, simpatizantes, invitados. ¿Hagan qué? No, Señor, perdóname. Yo a veces escucho la gente que lleva un audífono por ahí a 3 metros. Les escucho lo que van oyendo. Yo también escucho. Pero aquí no sé por qué el volumen de ustedes casi no lo escucho. No lo sé por qué. ¿Hagan qué? Un discípulo es uno que enseña, que forma, que aconseja, que regaña, que reprende, que corrige y que le da forma. Eso es un discípulo. Así que si usted no ha permitido que alguien le dé forma, lo enseñe, lo corrija, ustedes yo me mando, usted no es discípulo. Y al cielo solo van a ir los discípulos que el Señor ha recibido. ¿Te verá? Y dice que en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí mire la parte, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mandé. Y hay una promesa linda para cuando le entre la depre. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? La otra vez hice un viaje un poco largo. Ay, ¿quién lo acompañó? No, ahí veníamos los 4. Los 4. Como yo tengo hijos, ay, entonces sus hijos venían. No. Amigos, no. Y me preguntaron, ¿y entonces quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venían conmigo. Pero no son propiedad. También pueden estar con ustedes todos los días. Dice la Biblia que sus discípulos deberían de esperar en Jerusalén hasta que fueran llenas del Espíritu Santo y luego llevar su mensaje a Jerusalén, que es la casa, Judea, que es Cali, Samaria, que es el Valle del Cauca, y Colombia, y hasta los confines del mundo, y eso hay que hacerlo y se ha cumplido, gracias a Dios. Luego el Señor fue al cielo. Pero cuando todos estaban así, al lado aparecen 2 ángeles. Y le digo, ustedes, Galileos, ¿qué están mirando? Este Jesús que se fue, Él mismo regresará. Cristo viene por nosotros. Póngase de pie, por favor. Su mano derecha arriba, que significa cuente conmigo. Yo digo, ¿cuántos van a ayudarme en a tal cosa? Yo, así también usted dispóngase y diga, cuente conmigo. Diga, Padre Celestial, te doy gracias porque Jesucristo ha vencido al diablo, la muerte y el pecado. Ahora soy libre y espero, Señor, tu venida o la resurrección de los muertos, porque tú eres Dios grande, poderoso, que cambia vidas, que le da sentido a la existencia
que nos dan motivos para vivir y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por este día. Señor, te alabo, te glorifico y te aplaudo porque tú eres Dios. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520, Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.